más que decir acá. Vamos entonces a ver lo que tenemos en agenda para esta sesión. Vamos a ver una pequeña introducción de lo que son las pruebas estáticas, y luego de esa introducción vamos a ver 4 puntos que son bastante importantes, que son de suma importancia cuando estamos hablando de pruebas estáticas. Vamos a ver cuáles son los sistemas de aislamiento que están presentes en las máquinas rotativas. Vamos a ver cuáles son los modos y mecanismos de falla de ese sistema de aislamiento. Vamos a ver cuáles son las pruebas eléctricas que están normadas, que son parte del estándar que viene para definir cuáles son las pruebas para verificar la condición del sistema de aislamiento. Luego de que sepamos cuáles son las pruebas, vamos a ver para cada una de ellas cuáles son los voltajes y cuáles son la secuencia que tienen que llevar esas pruebas según lo que establece el estándar. Y por último también entonces vamos a ver lo que son los criterios de aceptación. ¿Cómo sé yo si el equipo pasa o no pasa la prueba? ¿Okay? Al final, por supuesto, pues vamos a hacer un pequeño resumen para dar cierre del contenido visto en la sesión. ¿Okay? Bien, entonces, primeramente una pequeña revisión de lo que es Baker. Baker comenzó por allá en la década de los 40 del siglo pasado y era un taller de reparación de motores. Bien, en la década de los 60 cambió la visión del negocio y pasó de reparar motores a construir equipos para realizar predictivo eléctrico. Entonces, a partir de 1960 se pasó a llamar Baker Instrument Company. ¿Ok? Luego, en el año 2007, Baker fue comprada por la empresa SKF y pasó a ser parte entonces del portafolio de productos y servicios que SKF ofrecía al mercado. Bien, en el año 2018, en agosto del 2018, Megger le compra la división Baker a SKF y desde agosto del 2018, entonces Baker hace parte del portafolio de productos de Megger. Bien, y somos parte entonces de Megger desde hace aproximadamente ya 2 años. ¿Ok? Baker, pues, por supuesto, tiene un equipo internacional de ingenieros que están abocados específicamente en lo que es mejora del producto, soporte técnico y por supuesto investigación y desarrollo para poder tener los equipos siempre a la vanguardia en cuanto a lo que es tecnología. Bien, ya somos una empresa líder en el mercado, como ustedes pueden ver, ya más de 60 años ofreciendo nuestros productos. Bien, el scope, el alcance de los productos que nosotros ofrecemos al mercado, permítanme acá un momento sacar el láser, perfecto. Tenemos los productos de monitoreo dinámico, que de aquí nos vamos a enfocar las pruebas dinámicas, las vamos a ver en la sesión del día de mañana. Tenemos los equipos para pruebas estáticas, que son los que los que realizan las pruebas que vamos a ver el día de hoy durante la sesión. Sí, vamos a ver el Agua 4, el DX y el Power Pack, que es el equipo que se utiliza para subir la tensión por arriba de los límites para los cuales están construidos estos equipos. Y tenemos una tercera área de equipos que son los equipos de control de calidad que vienen enfocados netamente para los fabricantes de motores. ¿Okay? Estos equipos se instalan en la final de la línea de producción de los fabricantes de motores y todos los motores que van saliendo de esa línea se prueban para verificar que pueden soportar los rigores del funcionamiento. ¿Okay? Entonces, básicamente, estos son las 3 áreas en las que Megger Baker ofrece productos al mercado: el monitoreo dinámico a través del Explorer 4000 y el NTP, las pruebas estáticas a través del agua y del DX, y los sistemas de control de calidad para los fabricantes de motores. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué estamos buscando nosotros con esta técnica de mantenimiento predictivo? Estas pruebas estáticas que nosotros vamos a realizar a los motores eléctricos. Así como con cualquier otra estrategia de mantenimiento predictivo, nosotros lo que estamos buscando es reducir las paradas no programadas. ¿Okay? Lo que nosotros estamos buscando es evitar la parada catastrófica que va a tener, por supuesto, un impacto tanto desde el punto de vista de la operación, de la producción, como de mi presupuesto de mantenimiento, de repuesto, mano de obra, etcétera, etcétera. Bien, entonces lo que nosotros buscamos con estas pruebas, las pruebas estáticas y con cualquier otra estrategia de mantenimiento predictivo es precisamente adelantarnos a la falla, poder identificar con claridad
qué tan lejos o qué tan cerca está el motor del final de su vida útil y a partir de ahí poder tomar decisiones. ¿Ok? Pero eso es una parte de la solución. La otra parte es poder determinar cuál es la causa raíz del problema, ¿sí? Porque nada hacemos evitando, por supuesto, que el activo llegue al estado de una falla catastrófica, pero sin tomar acciones para poder solucionar la causa raíz del problema. Si no la solucionamos, el motor que venga nuevo o reparado a funcionar en esa aplicación va a funcionar bajo los mismos rigores y eventualmente va a terminar fallando por la misma causa. ¿Ok? Entonces, una de las principales o de los principales objetivos que tenemos con el mantenimiento predictivo, aparte de adelantarnos a la falla, es identificar la causa raíz del problema para poder solucionar y evitar que el nuevo activo vaya a fallar por la misma razón. ¿Ok? Estas pruebas también me van a ayudar a asegurar la calidad del motor. Y cuando estamos hablando de la calidad del motor, estamos hablando de motores nuevos, ¿ok? De motores que están llegando de fábrica, que están llegando en una caja envueltos en plástico. Yo necesito realizar estas pruebas a esos motores para estar seguro, para confirmar que ese motor está en condiciones de soportar las condiciones operacionales cuando entre en su aplicación. ¿Ok? Muchas veces nosotros pensamos que porque el motor es nuevo, viene en perfecto estado. Ese es el deber ser, ¿sí? Eso es lo que debería pasar. Pero se pueden conseguir casos en donde el motor viene con algún tipo de falla. Yo tengo que identificarla antes de colocar el motor en su punto de operación. ¿Ok? Y cuando estamos hablando de motores reparados, motores que están llegando del taller de reparación, pues obviamente estas pruebas se hacen mucho más necesarias porque necesitamos confirmar que ese proceso de mantenimiento, que ese proceso de reparación fue hecho bajo los mejores estándares y que el motor puede entonces funcionar sin ningún problema. ¿Ok? Al final, estimados, lo que nosotros estamos buscando, por supuesto, es ahorrar tiempo y dinero y tenemos que tener claro cuál es la respuesta, la pregunta que nosotros tenemos que responder. Bien, mucha gente trata de responder si el motor va a fallar. Les puedo asegurar, estimados, que el motor eléctrico va a fallar. Hoy, mañana o pasado, el motor eléctrico va a fallar. Y simplemente va a fallar porque todo lo que se mueve se fatiga. Por más que usted lo mantenga balanceado, por más que usted lo mantenga alineado, sin desbalance de voltaje, sin sobrecarga, perfectamente lubricado, por más que usted trate de hacer que el motor viva bajo las mejores condiciones, usted lo que puede hacer es alargar la vida útil del motor, pero eventualmente el motor va a llegar a su punto de falla. Entonces, lo que nosotros estamos buscando con estas pruebas es responder la pregunta de cuándo va a fallar el motor, porque ya estamos seguros que el motor va a fallar. Lo que necesitamos responder es cuándo para poder tomar las decisiones pertinentes y evitar que lleguemos al punto de la falla catastrófica. ¿Ok? Bien. Habiendo dicho esto, entonces, ahora sí entremos en detalle de lo que son las pruebas eléctricas estáticas en los motores eléctricos. Y estas pruebas, le dimos el título a la presentación de motores eléctricos, enfocado netamente en motores eléctricos, pero mucho de lo que vamos a ver aquí también puede ser realizado a generadores, ¿ok? Así que no solamente esto aplica para nuestros motores eléctricos, sino también de manera general a las máquinas eléctricas rotativas. Bien. Ok, entonces vamos a darle concepto a lo que son las pruebas estáticas. ¿Qué son las pruebas estáticas? Básicamente las pruebas estáticas son pruebas eléctricas que yo le realizo al motor exclusivamente para verificar cuál es la condición del sistema de aislamiento. ¿Ok? Eso es lo que nosotros estamos buscando con las pruebas estáticas. Simplemente a través de ciertas pruebas eléctricas, verificar y poder diagnosticar, saber cuál es la condición del sistema de aislamiento del motor. Como vamos a ver un poco más adelante, el motor consta de dos áreas de aislamiento. Está el aislamiento de bobina a masa, de bobina a tierra, y está el aislamiento entre espiras. Entonces, a través de estas pruebas yo puedo identificar la condición de esos dos aislamientos. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a realizar nosotros estas pruebas? Cuando el motor esté desenergizado, cuando el motor esté desconectado. ¿Ok? Para poder yo realizar estas pruebas, el motor necesariamente tiene que estar fuera de servicio. ¿Por qué? Porque voy a inyectar
señales al motor. Si el motor está funcionando, pues obviamente no puedo inyectar señal porque ya está trabajando con una señal en alterna. Entonces, para poder realizar estas pruebas, necesariamente el motor tiene que estar desconectado. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a realizar las pruebas? La vamos a realizar en dos grandes grupos. Bien, la vamos a realizar las pruebas de bajo voltaje y las pruebas de alto voltaje. Bien, las pruebas de bajo voltaje son pruebas que se realizan a voltaje nominal o a un voltaje por debajo del voltaje nominal. Bien, y estas pruebas, estimados, son pruebas netamente aprobatorias. ¿Ok? Son pruebas que me dicen si el equipo pasa o no pasa la prueba. Bien, pero no, me entregan muy poca información predictiva. Bien, ¿dónde está la información predictiva de las pruebas estáticas? En las pruebas de alto voltaje. Bien, si ustedes ven lo que se muestra en pantalla, las pruebas de alto voltaje son pruebas que se realizan a voltajes similares a los que el motor ve cuando está en su normal funcionamiento. ¿Ok? Y esto lo vamos a ver, lo vamos a entender un poco mejor cuando veamos la gráfica que viene a continuación, porque mucha gente cree que el motor, por estar funcionando en un circuito de voltaje nominal X, ¿sí? 480, 2300, 4160, creen que el motor solamente a través de todo el tiempo que va a estar funcionando de su vida útil, solamente va a ver ese nivel de voltaje. Y como vamos a ver nosotros un poco más adelante, el motor ve bajo ciertas características, ciertas condiciones específicas, ve niveles de voltaje muy por arriba del nivel de voltaje nominal. ¿Okay? Entonces lo que nosotros estamos haciendo con las pruebas de alto voltaje es simulando esos niveles de voltaje que el motor ve por arriba de su voltaje nominal cuando están funcionando normalmente en su aplicación. ¿Ok? Entonces, a través de las pruebas de alto voltaje, yo voy a tener la información predictiva necesaria para poder ubicar al motor y entender qué tan lejos o qué tan cerca está el motor del final de su vida útil. ¿Ok? Entonces, la pregunta que ustedes se pueden estar haciendo en este momento es, bueno, si las pruebas de alto voltaje son las pruebas que me entregan a mí la información predictiva, la información que a mí me interesa, ¿qué sentido tiene que yo haga las pruebas de bajo voltaje? Y esto viene en función entonces de lo que establece el estándar. El estándar establece que la única manera que yo tengo desde el punto de vista predictivo, la única manera que yo tengo de hacer las pruebas de alto voltaje en mi activo es que previamente haya pasado las pruebas de bajo voltaje. ¿Okay? Si el motor no aprueba algunas de esas pruebas de bajo voltaje, yo no debo realizar las pruebas de alto voltaje. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que ustedes están viendo en pantalla, estimados, es la curva de degradación del sistema de aislamiento de todo motor. Bien, no importa tamaño, fabricante, diseño, potencia, voltaje, frame, no. Los motores eléctricos, el aislamiento de los motores eléctricos se degrada como ustedes están viendo en pantalla. Bien, entonces esto es una gráfica de voltaje versus tiempo, ¿sí? El voltaje es el voltaje de ruptura que yo necesito para romper el sistema de aislamiento, para romper ese material aislante y que pase de ser un material aislante a conducir, ¿ok? Entonces ese es el nivel de voltaje de ruptura del material dieléctrico y este tiempo no es otra cosa que la vida útil del motor, ¿ok? Queremos asumir que está en años, ¿bien? Entonces esto es simplemente cómo cómo se muestra, se muestra la variación del voltaje de ruptura en función del tiempo que tiene el motor funcionando. ¿Ok? Entonces tenemos dos curvas acá, una superior y una inferior. En la superior nosotros tenemos cómo se degrada el aislamiento de bobina masa y en la inferior nosotros tenemos cómo se degrada el aislamiento entre espiras. ¿Ok? Entonces, en esta gráfica ustedes pueden ver una línea azul oscura y esta línea azul oscura es el voltaje nominal del circuito, del motor, ¿ok? Independientemente del voltaje nominal del motor, este es el voltaje nominal, ¿ok? Entonces, cuando cualquiera de estas dos curvas se intersecta con el voltaje nominal, esto es lo que se define como punto de falla. En este punto acá, el motor entra en corto y ya, según la norma, lo que a ese motor le queda son pocos minutos de vida. Una vez que se presenta el corto, ya al motor lo que le quedan son minutos de vida. Bien, entonces lo que yo necesito es, a través de estas pruebas, identificar en qué área de estas curvas está el motor eléctrico para saber qué tan lejos, si es que estoy por acá, o qué tan cerca, si es que estoy por acá, se encuentra el motor de este punto de falla.
porque este punto de falla yo sé que es mi falla catastrófica. Yo tengo que evitar a toda costa que mi motor llegue a este punto. Bien. Entonces, las pruebas de baja tensión, como dijimos, se hace a voltaje nominal o a un voltaje por debajo del voltaje nominal. Y son pruebas netamente aprobatorias. ¿Okay? Con esas pruebas, si el motor pasa las pruebas, yo sé que el motor está en algún punto por arriba del punto de falla, pero no sé si está acá o está acá. Simplemente sé que el equipo está por arriba, que mi activo está por arriba de este punto. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchachos, a medida que va pasando el tiempo, ustedes ven que hay ciertos pics de voltaje. Esos pics de voltaje van a variar en intensidad. ¿Ok? Algunos son muy intensos, otros son menos intensos, otros son un promedio. Pero lo que sí es cierto es que esos pics de voltaje están por arriba del voltaje nominal del motor. Bien, y estos pics de voltaje se presentan cuando el motor ve transitorios. Y cuando el motor ve transitorio esencialmente en arranques y paradas, y cuando está en su normal funcionamiento y se le varía la carga o se le varía la velocidad. ¿Okay? Entonces, cada vez que sucede algo de esto, en el motor se va a presentar un pic de voltaje que puede tener diferente magnitud. Puede ser muy intenso, puede ser menos intenso, pero ese pic de voltaje, ese valor, esa intensidad va a estar siempre por arriba del voltaje nominal. Bien, lo que nosotros estamos haciendo con las pruebas de alto voltaje es simulando estos transitorios. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo. Y a través de ese concepto nosotros podemos explicar, muchas veces nosotros en campo nos hemos conseguido con motores que megamos, ¿sí? Y el motor, cuando usted lo mega, la resistencia de aislamiento le da 10 GB, le da 5 GB, y usted dice, este motor está lindo, bello y precioso, este motor puede funcionar sin ningún problema, colóquelo a funcionar, que la resistencia está en perfecto estado, lo colocó, lo instaló, y en el primer arranque el motor se quemó. ¿Por qué? Porque la prueba de megado, estimados, como vamos a ver un poco más adelante, la prueba de megado es una de las pruebas de baja tensión. Por lo tanto, es una prueba netamente aprobatoria. Bien, ese equipo pasó la prueba de megado, y eso le dijo simplemente que usted estaba por arriba de este punto. Pero si usted ese día se levantó con Murphy acompañándolo, ese día ese motor estaba justamente en esta zona de la curva de degradación del sistema de aislamiento. Cuando el motor arrancó, vio un pic de una intensidad muy elevada, ahí se presentó un arco, y si ese nivel de tensión donde se presenta el arco está lo suficientemente cerca del voltaje nominal, ese arco se va a convertir en un corto y el motor se termina quemando. ¿Ok? Entonces, es por esto que la prueba de megado no es suficiente. Muchas veces la gente cree que, los clientes creen que la prueba de megado es suficiente para decir si el motor puede o no puede funcionar de manera confiable, y ya ustedes están viendo que no es suficiente, que necesitamos más información. Y esa información la tenemos a través de las pruebas de alta tensión. Y las pruebas de alta tensión se realizan a este nivel de voltaje que ustedes están viendo acá, en esta línea azul celeste, azul clara, ¿ok? Y se hace a 2 veces voltaje nominal más 1000. Es decir, dependiendo del voltaje nominal del motor que yo esté probando, se define ese voltaje de prueba como 2 veces el voltaje nominal más 1000 voltios. ¿Ok? Y ese va a ser entonces este valor de voltaje. Entonces, muchachos, para resumir, nosotros vamos a tener que todo motor se va a degradar de esta manera, ¿ok? Y esta curva que ustedes ven acá se divide en 4 áreas. Se divide en el área de alto aislamiento, que es donde tiene un relativo comportamiento lineal. Luego tengo una zona de bajo aislamiento, que es donde el aislamiento tiene un comportamiento no lineal. Esta zona acá que se define como la zona de arco, y esta zona acá que se define como la zona de corto. Yo lo que tengo que buscar a toda costa entonces, muchachos, es llegar a este punto. ¿Ok? Entonces, recuerden que lo que nosotros estamos haciendo con las pruebas de alta tensión no es otra cosa que simulando los transitorios que el motor ve normalmente en funcionamiento, así que por eso es que en la lámina anterior ustedes vieron que decíamos que los voltajes son voltajes similares a los que el motor ve cuando está funcionando, es porque simplemente estamos simulando los transitorios, ¿bien? Siempre que el motor esté ubicado por arriba de este punto, por arriba de la zona de arco, asumimos que el sistema de aislamiento está en buen estado, ¿ok? Cuando determinamos que el motor está en la zona de arco, ya por supuesto aquí tenemos que tomar decisiones
para evitar que el motor llegue entonces a nuestro punto de falla, que si yo llego a ese punto, ya el motor está en falla catastrófica. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ver las pruebas definidas en la norma, las pruebas que nosotros vamos a realizar para verificar la condición del sistema de aislamiento, y todas las pruebas que vamos a ver de aquí en adelante vienen en función de los estándares y las normas que ustedes ven en pantalla. ¿Ok? Tanto la EASA como la IEEE como la IEC, si es que estamos viendo la norma europea, todas estas normas definen cuáles son las pruebas estáticas que debemos realizar para nosotros entonces determinar cuál es la condición del sistema de aislamiento. Bien, entonces las pruebas que vamos a ver de aquí en más no son un invento de Baker, no es que alguien se paró algún día y dijo, vamos a ver qué pruebas vamos a hacer. No, las pruebas que hacen nuestros equipos vienen justificadas, soportadas a través de estos estándares que ustedes están viendo en pantalla. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las 5 pruebas, estimados, que el estándar, el EASA AR100 2020, establece que debemos realizar para determinar cuál es la condición del sistema de aislamiento? Son estas 5 pruebas que ustedes ven acá. Bien. La primera es el balanceo resistivo, que también ustedes la pueden conseguir como la prueba del puente Kelvin, también la pueden conseguir como la prueba de los 4 cables, también la pueden conseguir como la prueba del DLRO. Todos esos significa exactamente lo mismo. ¿Ok? La prueba número 2 es la prueba de resistencia de aislamiento, que se conoce normalmente como la prueba de Megado. Y la prueba número 3 es índice de polarización y absorción dieléctrica. Hasta aquí, estas 3 primeras pruebas son las pruebas de baja tensión. ¿Ok? Si nuestro motor pasa en estas pruebas de baja tensión, entonces yo estoy habilitado para realizar las últimas 2 pruebas, que son las pruebas de Hypot en escalón y la prueba de Sorge. ¿Ok? Entonces, ¿qué establece el estándar, muchachos? El estándar establece estas 5 pruebas como la recomendación para poder determinar cuál es la condición de nuestro sistema de aislamiento. Adicionalmente, el estándar establece también que debo realizarlas en ese orden, ¿okay? Desde el punto de vista predictivo. Es decir, tengo que hacer 1, 2, 3 y 4. No es que yo voy a hacer 4, 1, 3, 2, 5. No, tengo que hacer 1, 2, 3 y 4. Y adicionalmente, como ya dijimos, el estándar establece que cada prueba prela la siguiente. Es decir, si yo estoy haciendo la prueba número 2 y el equipo no pasa la prueba, pues yo no debería hacer ni la 3, ni la 4, ni la 5. Si estoy haciendo la prueba número 4 y el equipo no pasa la prueba, yo no debería hacer la 5. ¿Ok? Entonces, eso es lo que establece el estándar. Estas 5 pruebas las realizan nuestro equipo de la línea agua, las realiza de manera automática. Este equipo es un equipo automático digital. Usted lo instala, le conecta las pinzas, le da 2 botoncitos y el equipo hace una prueba tras otra automáticamente. En caso de que detecte alguna falla, el equipo le va a decir, ya va, no puedo seguir adelante, se va a deshabilitar y le va a decir, a tal nivel de tensión se presentó una falla, me desconecto, no puedo seguir adelante. ¿Ok? Y luego hay otras pruebas que también se utilizan para verificar la condición del sistema de aislamiento, pero estas pruebas vienen más enfocadas en los trabajos de reparación, o sea, vienen más pensadas para los talleres de reparación, para esas maniobras de mantenimiento, ¿ok? Y son las pruebas de inductancia, capacitancia, impedancia, ángulo de fase, factor de disipación, el RIC test y las descargas parciales, ¿ok? Entonces, estas pruebas también están normadas, hay normas que normalizan, que estandarizan estas pruebas, ¿ok? Pero estas pruebas no las puede hacer nuestro equipo Agua 4, estas pruebas las hace exclusivamente nuestro equipo DX, ¿ok? Entonces, el equipo Agua, ustedes lo van a ver como más pensado hacia la parte predictiva, hacia la parte del cliente final, y el equipo DX está más pensado hacia la parte de los talleres de reparación, las personas que están encargadas de hacer el mantenimiento de los motores eléctricos, ¿ok? Bien, entonces entremos ya de lleno a lo que son las pruebas estáticas. Entonces veamos la primera prueba, que es la prueba de balanceo resistivo. Esta prueba viene normada por la IEEE 118, la IEEE 56 y por supuesto por la EASA 2020. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros con esta prueba? Lo que vamos es a verificar la integridad del cobre. Aquí estamos midiendo la resistencia del conductor, la resistencia del cobre. ¿Ok?
Entonces, como ya nosotros sabemos, la resistencia de todo conductor viene en función de esta ecuación que ustedes ven acá, y la resistencia va a depender entonces de ρ, que ρ es una constante, depende del material, si es cobre, aluminio, níquel, cromo, si es, cada metal tiene su resistividad, ¿ok? Entonces esto viene tabulado, esto es una constante, y la resistencia entonces va a depender de lo que es la longitud y la sección transversal. Bien, si cualquiera de estas dos cosas varía, la resistencia va a variar. Entonces, partiendo del hecho de que nosotros asumimos que las bobinas de los motores son exactamente iguales, bien, que para la mayoría de nuestros motores las bobinas son hechas con el mismo material, tienen el mismo número de vueltas, con la misma sección transversal, el mismo conductor, el mismo material aislante, todo es igual por bobina, entonces nosotros podemos asumir en el papel que la resistencia de todas las bobinas va a ser la misma. Sin embargo, en la práctica sabemos que esto no es así, va a haber cierta desviación entre la resistencia de una y otra. ¿Ok? Entonces ya vamos a ver cuáles son esas desviaciones permitidas. Pero si yo, por ejemplo, tengo bobinas con más o menos vueltas, eso significa que voy a tener bobinas con más o menos longitud. Y por lo tanto, yo voy a tener un desbalanceo resistivo pronunciado. Lo mismo pasa si tengo una bobina construida con una sección transversal mayor o menor que las otras dos, esa bobina va a tener una resistencia que va a variar con respecto a las otras dos. Entonces, a través de estas pruebas yo puedo verificar diferente número de vueltas por fase, puedo verificar diferente diámetro del cobre por bobina, conexiones de alta resistencia, puntos calientes. Si por supuesto, si la bobina está en corto, lo vamos a saber con esta prueba. Y si la bobina está abierta, pues también lo vamos a ver porque estamos midiendo la resistencia de un conductor. Si yo mido una resistencia muy elevada, una resistencia infinita, obviamente eso me está diciendo que la bobina en algún punto está abierta. ¿Ok? Y la norma me dice que esta variable es útil por tendencia. Yo necesito llevar tendencia. ¿Ok? Entonces, para llevar tendencia, recuerden que todas las mediciones tienen que ser hechas bajo las mismas condiciones. Y es por eso que cuando estamos haciendo estas mediciones, el equipo que usted utilice para hacer las mediciones tiene que tener la capacidad de hacer la corrección de la medición de resistencia a la referencia que establece la IEEE 118, que son 25 grados centígrados. ¿Okay? Entonces, usted tiene que decirle al equipo a qué temperatura está haciendo la medición de la resistencia y el equipo automáticamente va a hacer la corrección a 25 grados centígrados. De esa manera, usted puede hacer la comparación de sus diferentes mediciones. ¿Ok? Bien, ¿cómo sabemos entonces nosotros que el equipo pasa o no pasa la prueba? Primero vamos a entender que la norma establece que para yo calcular el desbalanceo resistivo tengo que utilizar esta fórmula que ustedes ven acá, que es la resistencia que más se desvía con respecto al promedio, menos la resistencia promedio entre la resistencia promedio. ¿Okay? Esta es la ecuación que establece la norma para el cálculo del desbalance. Bien. Entonces, en la EASA 2020, nosotros vamos a conseguir los límites que ustedes ven en pantalla. Las bobinas de alambre tienen que ser menor del 2%, la bobina preformada tiene que ser menor del 1%, y para los concéntricos dicen que puede superar el 2%, pero no le pone un límite, simplemente dice que puede superar el 2%. Si lo vemos desde el punto de vista de la IEEE 56, ahí sí se establece con claridad que para las bobinas de alambre tiene que ser menos de 2%, para la bobina preformada tiene que ser menos de 1%, y para los devanados concéntricos tiene que ser menor del 3%. Bien, aquí en la parte derecha de la lámina ustedes pueden observar lo que se conoce como el puente Kelvin. Por eso que se le llama a esta prueba también la prueba de los 4 cables, porque las pinzas tienen 4 cables, por 2 cables vamos a inyectar el voltaje y por los otros 2 cables vamos a medir la corriente. De esta manera nosotros nos deshacemos, podemos ignorar la resistencia del conductor con el que estamos haciendo la medición y también podemos ignorar la resistencia de contacto que se va a presentar entre las pinzas de prueba y la bobina que estamos midiendo. ¿Ok? Bien, ahora vamos a pasar a la prueba número 2, que es la prueba de resistencia de aislamiento, que comúnmente se conoce como la prueba de Megado, y esta prueba viene referida por la IEEE 43. ¿Ok? Con esta prueba lo que nosotros estamos haciendo es verificando cuál es la condición del sistema de aislamiento de bobina a masa en régimen permanente. Recuerden que
estas pruebas son pruebas de baja tensión y por lo tanto son pruebas realizadas a voltaje nominal o un voltaje por debajo del voltaje nominal. Bien, entonces vamos a verificar la condición de este sistema de aislamiento, pero en régimen permanente. Bien, entonces con esta prueba yo voy a medir, como ya dijimos, la resistencia de bobina masa. Bien, determina fallas a tierra, ¿sí? O posible contaminación en la superficie de las bobinas. Es útil para llevar tendencia, ¿ok? Yo puedo llevar tendencia de estas mediciones y a medida que yo vea desviaciones en esa tendencia, pues puedo verificar si el sistema de aislamiento ya está degradado, si el sistema de aislamiento ya está muy contaminado, ¿ok? Dependiendo de la comparación que yo haga con unas mediciones anteriores. Pero tenemos que tener claro, muchachos, que la prueba de Megado no es suficiente, ¿ok? La prueba de Megado no me dice cuál es la condición total del sistema de aislamiento y no me asegura que ese motor tenga un funcionamiento confiable, ¿ok? Cuando esté en su aplicación. Entonces, ¿qué me dice la norma con respecto a los niveles de tensión que yo tengo que inyectar para hacer esta prueba? Bueno, aparece en la IEEE 43 esta tabla que ustedes ven en pantalla, donde dependiendo del voltaje nominal del motor, hay un valor de voltaje en corriente continua que yo le debo inyectar a ese motor para hacer la prueba. En caso de los motores de baja tensión, independientemente del voltaje nominal, siempre voy a inyectar 500 voltios. Y en caso de motores de media tensión, entonces ahí voy a ir a la tabla y ustedes se dan cuenta que ya no hay un número, sino hay un rango. ¿Ok? Entonces, no importa el número que usted tome, siempre que esté en el rango que le presenta la norma, usted estará cumpliendo con la norma. Que usted puede tomar el límite superior, el límite inferior, el promedio, usted puede tomar el número que usted quiera. Mientras esté dentro de este rango, usted estará cumpliendo con la norma. Ahora, lo que sí es importante es lo siguiente, dos cosas. La primera, si la primera medición usted eligió el límite superior, vamos a suponer que era un motor de 4160, usted eligió el límite superior, hacer la prueba a 2500, de ahí en adelante todas las pruebas usted tiene que hacerlas a 2500, ¿ok? Porque recuerden que para hacer comparación de mediciones, todas las mediciones tienen que haber sido hechas bajo las mismas condiciones. Entonces, independientemente del valor que usted tome, ese valor tiene que estar en este rango para cumplir con la norma y ese valor, una vez que usted lo elija para la primera medición, tiene que mantenerlo para las mediciones subsecuentes. Eso por un lado. Y por otro lado, esto que ustedes ven acá es válido si y solo si el fabricante no les da a ustedes información de cuánto deberían inyectar ustedes para hacer la prueba de Megado. ¿Ok? Si el fabricante les dice a ustedes ya el nivel de tensión que ustedes deben inyectar y no coincide con lo que está en la norma, no se confundan ni se preocupen. Lo que dice el fabricante siempre está por arriba de lo que dice la norma. ¿Ok? Entonces, si el fabricante dice para un motor de 4160, donde la norma establece que el máximo es 2500, pero el fabricante de ese motor le está diciendo que usted tiene que hacer la prueba de Megado a voltaje nominal, usted tiene que hacer la prueba a voltaje nominal porque eso es lo que le dice el fabricante. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cómo sé yo si el equipo pasa la prueba? La norma establece estos límites. Si ustedes se dan cuenta, hay 3 categorías para saber si el equipo pasa o no pasa la prueba. El primero son los motores de más de 1 kilovoltio construidos antes de 1970. Para esos motores, la resistencia mínima viene definida por esta ecuación que ustedes ven acá, que es KB más 1. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un motor de 4160, tengo que llevar 4160 a KB, que sería 4.16, y le sumo 1, sería 5.16, y ese sería el mínimo valor de resistencia y aislamiento en megaohmios que debería tener ese motor para ustedes definir si pasa o no pasa la prueba. ¿Ok? Para los motores de bobina preformada construidas después de 1970, el mínimo es 100, y para los motores de baja tensión, independientemente de cuándo fueron construidos, el mínimo es 5. ¿Ok? Eso sí, y tiene que quedar muy claro, esto que ustedes ven acá son los valores referidos a 40 grados centígrados. ¿A qué nos referimos con esto? Así como en la prueba número 1, la norma nos dice que para nosotros poder comparar, tenemos que llevar la medición de la resistencia del conductor a una referencia que es 25 grados centígrados. Para la prueba de Megado, la IEEE también nos pide que independientemente del valor de temperatura al que yo haga la medición, tengo que referir ese valor medido a 40 grados centígrados, ¿ok?
Entonces yo no voy a comparar con esta tabla el valor medido, sino el valor corregido a 40 grados centígrados. ¿Cómo lo voy a corregir? Como lo establece aquí la norma, según esta gráfica que ustedes ven acá, dependiendo de si el motor es termoplástico o termoestable, lo que la norma establece es que el valor medido tiene que ser multiplicado por un factor KT. ¿Okay? Entonces, el equipo lo único que va a hacer es verificar a qué temperatura hizo usted la medición, sube a estas rectas, cualquiera que sea, si es que es termoplástico va a subir a esta, si es que es termoestable va a subir a esta, sube hasta esta recta y luego pues busca cuál es el valor KT y lo que va a hacer es multiplicar la medición que usted acaba de hacer por ese valor KT. ¿Okay? Entonces el equipo que usted utilice para hacer estas mediciones también debe estar en la capacidad de cumplir con la norma y de poder hacer entonces la corrección dependiendo si el equipo es termoplástico, si el motor tiene un material termoplástico o termoestable. ¿Ok? Bien, ahora pasando a la prueba número 3, estamos hablando de la prueba de índice de polarización o absorción dieléctrica. Esta prueba también viene referida por la IEEE 43. Bien, entonces lo que nosotros vamos a ver con la prueba de índice de polarización o absorción dieléctrica es la capacidad que tiene el sistema de aislamiento de polarizarse. ¿Okay? ¿Y a qué nos referimos con polarizarse? El material aislante que nosotros tenemos en el motor está constituido, dentro de ese material aislante, ustedes van a conseguir dipolos. ¿Ok? Y cuando estamos trabajando en alterna, es decir, cuando el motor está funcionando normalmente, por supuesto, estos dipolos que tienen un polo norte y un polo sur, o un polo positivo y un polo negativo, ese dipolo va a tender siempre a alinearse dependiendo del sentido del campo. Si estamos hablando de una señal alterna, yo voy a tener un semiciclo positivo, ¿sí? Y en ese semiciclo positivo los dipolos van a tratar de alinearse menos más, menos más, menos más, pero inmediatamente después voy a tener un semiciclo negativo y los dipolos van a querer alinearse más, menos, más, menos, más, menos, y eso se va a repetir 60 veces por segundo. Entonces, estos dipolos van a estar todo el tiempo moviéndose para un lado o para el otro. Bien. Entonces, cuando el motor se detiene, los dipolos quedan ubicados de manera aleatoria, dependiendo de cuál era la dirección del campo en el momento en que se detuvo el motor. Bien. Cuando empezamos a hacer las pruebas estáticas que estamos alimentando con DC, entonces ustedes pueden ver cómo ya voy a formar un polo positivo estable, porque ya esto es una señal DC, por lo tanto el campo va a tener un signo, un sentido estable, y los dipolos van a querer alinearse como ustedes ven en pantalla. Pero esto es posible si y solo si el sistema de aislamiento no está fisurado, reseco, resquebrajado, desconchado, contaminado, etcétera, etcétera. Si alguna de esas condiciones está presente, entonces este fenómeno de alineación de los dipolos se hace muy complicado, muy difícil, y eso es lo que nosotros estamos determinando a través de esta prueba de índice de polarización o absorción dieléctrica. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuándo vamos a realizar una prueba o la otra. La norma nos dice que yo voy a hacer la prueba de índice de polarización dependiendo de lo que me dé la prueba número 2, la prueba de resistencia de aislamiento. ¿Sí? Esa va a ser la referencia para saber si yo voy a hacer la prueba de índice de polarización o la prueba de absorción dieléctrica. Si la prueba de resistencia de aislamiento me da por arriba de 5.000 megaohmios, yo tengo que hacer la prueba de absorción dieléctrica. Y si la prueba de resistencia de aislamiento me dio por debajo de 5.000 megaohmios, yo tengo que hacer la prueba de índice de polarización. ¿Okay? ¿Cómo voy a calcular yo esos valores? Según las ecuaciones que ustedes ven en pantalla. Si me da menos de 5.000 megaohmios, ya yo sé que tengo que hacer la prueba de índice de polarización y sé que tengo que llegar entonces a 10 minutos, porque el índice de polarización va a ser la relación que existe en el valor de la resistencia de aislamiento a los 10 minutos entre el valor de la resistencia de aislamiento al minuto. Si la resistencia de aislamiento me dio por arriba de 5.000 megaohmios, entonces yo voy a calcular la absorción dieléctrica y ahí solamente voy a llegar a 3 minutos porque la relación va a ser la resistencia de aislamiento a los 3 minutos entre la resistencia de aislamiento a los 30 segundos. ¿Ok? ¿Cómo sabemos si el equipo pasa o no pasa la prueba? La norma establece esta tabla que ustedes ven acá y viene en función de la clase de aislamiento del motor. Para motores con clase de aislamiento tipo A, el mínimo valor que debería tener el índice de polarización es 1.5. ¿Ok? Para los demás tipos de clase de aislamiento, el mínimo es 2. Entonces, esta es la tabla que tenemos que tomar en consideración nosotros para saber si el equipo pasa o no pasa la prueba. Hay un punto importante con esta prueba.
En la norma se establece, como ustedes acaban de ver, la tabla con el valor mínimo del índice de polarización para saber si el equipo pasa o no pasa la prueba. Actualmente la tecnología nos permite, aparte de calcular el valor numérico, o sea, si es IP, ya ustedes saben cómo se calcula, y si es AD, ya ustedes saben cómo se calcula, pero aparte de calcular eso, nosotros también estamos en la capacidad de mostrar la gráfica. ¿Bien? Entonces la recomendación ahora no es solamente guiarse por el número, porque el número nos puede dar por arriba de 2 y nosotros pensamos que el equipo está en perfecto estado. Pero como ustedes pueden ver acá, tenemos la gráfica de una prueba de IP donde al minuto 6 se presenta una variación de corriente y eso se ve en el cálculo de la resistencia de aislamiento. Esto les está diciendo a ustedes, más allá que la prueba de IP, el valor de IP de por arriba de 2, esto les está diciendo a ustedes que algo pasa con el sistema de aislamiento. ¿Okay? Entonces la gráfica también tiene muchísima información de las cuales ustedes pueden determinar cuál es la condición real del sistema de aislamiento de su motor. ¿Ok? Otro punto importante, si yo voy a repetir esta prueba, necesito descargar primero las bobinas. No puedo realizar la prueba de índice de polarización sobre un sistema de aislamiento que ya está polarizado, ¿okay? Porque no lo voy a poder polarizar más. Entonces, la norma establece que yo debo cortocircuitar las entradas de las bobinas y llevarlo a tierra 2 horas o 4 veces el tiempo que duró la última prueba para poder repetir esta prueba. ¿Ok? Bien. Esas son las pruebas de baja tensión. Ya yo sé que yo no es suficiente con estas pruebas para poder determinar la condición del sistema de aislamiento. Y entonces vamos a ver ahora lo que es la prueba de HiPod en escalón, que es viene por la IEEE 95. Y esta prueba entonces me va a permitir verificar cuál es la condición del sistema de aislamiento de bobina masa, pero ahora en régimen transitorio. Ya esto lo hicimos con la prueba de Megado, pero ese fue en régimen permanente. Ahora vamos a hacer la misma evaluación vamos a verificar la condición del sistema de aislamiento de bobina masa, pero en régimen transitorio. ¿Okay? Y viene referida por la IEEE 95. Entonces, hay 3 tipos de pruebas de HiPod en continua. Nosotros siempre recomendamos hacer la prueba de HiPod en escalón, porque es la prueba menos estresante para el motor y es la única prueba que me entrega información predictiva. Las otras 2 pruebas son pruebas aprobatorias. Entonces nosotros siempre recomendamos realizar la prueba de HiPod en escalón. ¿Por qué es predictiva esta prueba? Porque aquí ustedes están viendo la prueba de HiPod en escalón y nosotros lo que vamos a graficar es el comportamiento de la corriente de fuga, que es esta línea verde que ustedes ven en pantalla. Si esta línea verde, o si yo puedo unir los puntos verdes, que es la corriente de fuga, si yo puedo unir esos puntos a través de una recta, yo sé que estoy en la zona de alto aislamiento. Es decir, si la corriente de fuga tiene un comportamiento lineal, yo estoy en la zona de alto aislamiento. Si por el contrario, el comportamiento de la corriente de fuga es no lineal, como ustedes están viendo en pantalla, entonces estoy en la zona de bajo aislamiento. Y si haciendo la prueba en algún punto, en algún escalón, hay un disparo, entonces ya yo sé que estoy en la zona de arco y tengo que tomar decisiones inmediatas para evitar que el equipo llegue al punto de falla. ¿Okay? Entonces, a través del comportamiento de la corriente de fuga, yo puedo ubicar a mi motor en la zona de alto aislamiento, en la zona de bajo aislamiento, y si hay un disparo por una falla, pues ya yo sé que estoy en la zona de corto, de arco, disculpen. Mientras el comportamiento de la corriente de fuga sea más no lineal, ¿ok? Mientras sea más pronunciado ese comportamiento no lineal, yo estoy más cerca de la zona de arco, ¿ok? Entonces, a medida que yo vaya haciendo las pruebas, yo voy a ir viendo cómo se va degradando el sistema de aislamiento y este comportamiento se va haciendo cada vez más no lineal y va a llegar un punto en donde voy a registrar la falla, ¿ok? Entonces, según la norma, los niveles de voltaje que voy a utilizar son los que ustedes ven en pantalla. Para motores nuevos, el 99% de nuestras aplicaciones son motores por arriba de 250 voltios y de más de 0.5 HP. Así que yo tengo que inyectar 1700 voltios más 3.4 veces el voltaje nominal. Entonces, si tomamos un ejemplo, si yo tuviese un motor de 4160 y el motor es nuevo, yo tendría que inyectarle 15.844 voltios en continua para hacer la prueba, ¿ok? Pero la norma también establece que si yo voy a hacer la prueba a un motor reacondicionado o en servicio,
tengo que inyectarle el 65% del valor que le inyecto a un motor nuevo. Entonces sería el 65% de este valor, me daría 10.299 voltios. Nosotros, según el estándar Baker, que ya dijimos que era 2 veces voltaje nominal más 1000, inyectamos a ese motor 9.320 voltios, que como ustedes pueden ver, cumple entonces, está por debajo del límite establecido por la norma. ¿Okay? Aquí a continuación ustedes ven una tabla con los valores de voltaje nominal más comunes de nuestra industria, cuánto sería el voltaje que tengo yo que inyectar si el motor fuese nuevo, cuánto es el voltaje que nosotros deberíamos inyectar si el motor está en funcionamiento o es reacondicionado, y el estándar Baker. Y ustedes se pueden dar cuenta entonces que para todos los niveles de tensión nominal, el estándar Baker cumple con lo establecido en el estándar EASA AR10 2020. ¿Ok? Entonces, en el estándar ustedes van a ver que se establece lo siguiente, lo voy a leer de manera textual. Dice, la prueba de HiPod debe realizarse a los bobinados y ciertos accesorios de las máquinas eléctricas, aplicando un nivel de tensión específico, que fue el que vimos en la tabla anterior, y para evitar someter el aislamiento de esfuerzos excesivos, no se recomienda repetir esta prueba. ¿Okay? Una vez que usted realiza la prueba, determina si el equipo pasa o no pasa la prueba, en qué zona está el equipo de la curva de degradación del sistema de aislamiento, ya usted sabe si el equipo puede seguir en servicio o tiene que salir a mantenimiento. ¿Okay? No se recomienda estar repitiendo varias veces en el mismo día esta prueba, porque es como ya dijimos, estamos simulando transitorios y es como si estuviésemos arrancando el motor continuamente. ¿Ok? En la NFPA 70B, ustedes también van a conseguir una referencia de la prueba de HiPod. Ahí ustedes ven lo que dice en inglés. Les voy a mostrar la traducción acá. Y lo que la norma establece es que las pruebas de HiPod son realizadas durante operaciones normales de mantenimiento o después de servicio de reparación de motores críticos. Este tipo de pruebas realizadas a la totalidad o aparte del circuito a tierra asegura que el nivel de aislamiento es suficientemente alto para una operación segura y continua. Lo que les está diciendo acá, muchachos, es que la prueba de Megado no es suficiente. ¿Ok? Usted necesita esta prueba para asegurar que el equipo puede funcionar de manera confiable en su aplicación. ¿Ok? Entonces, aquí les voy a mostrar a ustedes el extracto de un trabajo de investigación que se presentó en la IEEE. Sí, ese trabajo es propiedad de la gente de Gupta, Stone y Stein. Ustedes lo ven ahí el extracto tal cual, la cita en inglés. Aquí abajo ustedes pueden ver la cita en español. ¿Okay? Y es simplemente para confirmarles a ustedes, ahí lo que les está diciendo es que las pruebas de HiPod no son pruebas destructivas, ¿ok? Si por ahí todavía hay gente en el mercado que tiene el paradigma o piensa que las pruebas de alta tensión son pruebas destructivas. Ustedes pueden ver claramente que estas pruebas no son destructivas, ¿ok? Estas pruebas son pruebas necesarias, porque a través de estas pruebas nosotros vamos a comprobar si el sistema de aislamiento en esos regímenes transitorios es capaz de soportar esos pics de voltaje que se van a presentar. ¿Okay? Entonces, estas pruebas no son destructivas, estas pruebas son necesarias, y si usted está haciendo de HiPod y hay un disparo, no quiere decir que el sistema de aislamiento de ese motor estaba en perfecto estado y usted reventó el sistema de aislamiento haciendo la prueba de HiPod. No. Si usted está haciendo la prueba de HiPod y hay un disparo, lo que les está diciendo es que cuando el motor está funcionando y el motor arranca, el motor para, a ese motor se le cambia la carga o se le cambia la velocidad, ese motor ve esa falla en funcionamiento. Ese arco lo está viendo en funcionamiento. Entonces lo que hace el equipo a través de la prueba de HiPod es determinar, detectar que hay un punto de aislamiento débil y que hay que tomar acciones inmediatas para evitar que el motor termine quemándose. ¿Okay? De ahí la importancia de estas pruebas. Bien. Y por último, muchachos, entonces vamos a ver la última prueba, que es la prueba de Sorge. Esta es la prueba que viene definida por la IEEE 522 y también está, por supuesto, en la EASA AR100 2020. Y esta es, estimados, la única prueba al día de hoy, no existe otra. Al día de hoy es la única prueba que les indica a ustedes cómo está la condición del aislamiento entre espiras. Es la única prueba, indicado en la norma, es la única prueba
que se tiene para poder detectar aislamiento débil entre espiras. No hay otra, ¿ok? Entonces, de ahí la importancia de estas pruebas. ¿Por qué? Porque estas pruebas, muchachos, como ustedes están viendo en pantalla, según un paper de la General Electric, sí, que como ustedes saben es uno de los fabricantes de motores más grandes del mundo, el 80% de los motores que se va a tierra, la causa raíz de que ese motor se quemara fue una falla entre espiras. ¿Okay? Es decir, 8 de cada 10 motores que se queman, la causa de raíz fue una falla entre espiras. Y la EASA dice lo mismo, solo que no le pone números, sino que dice la mayoría. La mayoría de los motores que se van a tierra fue por la causa raíz de que terminaran quemándose, fue por una falla entre espiras. ¿Okay? Entonces, al final nosotros cuando vemos un motor quemado, lo vemos en estas condiciones, ustedes lo ven aquí completamente achicharrado, completamente quemado, y es muy difícil, a partir de una condición tan deteriorada como la que ustedes ven en pantalla, es muy difícil llegar a que la causa raíz fue una falla entre espiras. Pero ustedes pueden estar seguros, dicho por la General Electric y reconfirmado por la gente de la EASA, que la mayoría de los motores que se queman por fallas entre espiras. ¿Ok? Entonces, de ahí la importancia de esta prueba. Porque si yo hago esta prueba y detecto esos puntos de aislamiento débil, yo estaré salvando 8 de cada 10 motores. ¿Ok? Entonces, de ahí nace la importancia de la prueba de source o la prueba de impulso o la prueba de onda de choque, muchachos. Usted, bajo cualquiera de esos tres nombres, esta se refiere exactamente a lo mismo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que se va a determinar a través de la prueba de source? A través de la prueba de source, nosotros sabemos que la bobina es simplemente un conductor que está enrollado sobre su eje, ¿bien? Entonces, esa bobina va a tener una resistencia, una inductancia y una capacitancia. ¿Okay? Eso es lo que se conoce como un circuito resonante amortiguado. Cuando yo alimento esa bobina, se va a presentar una forma de onda como la que ustedes ven en pantalla. ¿Okay? Al principio va a tener cierto valor y luego, por efecto de la resistencia, se va disipando la potencia y se va a amortiguar hasta llegar a cero. ¿Okay? La frecuencia de esta señal viene definida por esta ecuación que ustedes ven acá y depende de la inductancia y la capacitancia. Como esto no va a variar en la bobina, pues la frecuencia de la onda siempre va a ser la misma. Lo único que va a variar es la amplitud de la onda porque yo voy a ir subiendo el voltaje desde 0 hasta 2 veces voltaje nominal más 1000. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si se distorsiona la onda? Si se distorsiona la onda quiere decir que varió la frecuencia. Para variar la frecuencia, alguna de estas dos variables tiene que variar. Y la que va a variar es la inductancia por efecto de un arco entre espiras. Si hay un arco entre espiras, se altera la inductancia de la bobina, y si se altera la inductancia de la bobina, se altera la frecuencia, y eso lo vemos nosotros en la forma de onda. Entonces, si se detecta una distorsión de la onda y que la onda aumenta su frecuencia, es decir, tiende a la izquierda, es porque hay una disminución de la inductancia, y eso solamente es posible si hay un arco entre espiras. ¿Okay? Entonces, en este punto, el equipo se va a disparar. Entonces, básicamente nosotros tenemos 4 modos de falla, que son los que ustedes ven en pantalla, muchachos, de espira a masa, ¿sí? A la ranura, entre espiras de la misma bobina, entre espiras de diferentes bobinas y entre espiras de diferente fase. ¿Okay? Estos básicamente son los 4 modos de falla que nosotros podemos tener en un motor. ¿Sí? Independientemente de cuál sea nuestro modo de falla, esa falla se puede detectar en la prueba de Sorge porque esas fallas van a alterar la inductancia. Y ya vimos que si se altera la inductancia, se altera la frecuencia y por ende yo voy a ser capaz de ver estas fallas a través de la prueba de Sorge. ¿Ok? Entonces, ¿qué establece el estándar para esta prueba? El estándar establece que la prueba de Sorge o la prueba de impulso o la prueba de onda de choque se realiza a todo tipo de bobinas, incluyendo las bobinas random o de alambre, es decir, motores de baja tensión, con un voltaje de prueba de 2 veces el voltaje nominal más 1000 voltios, con un tiempo de subida de 0.2 más menos 0.1 microsegundos. Para motores de bobina preformada hay que ver la tabla 4.3 y esa tabla es la que ustedes están viendo acá en pantalla. ¿Okay? Entonces, si los motores son de baja tensión, yo voy a aplicar 2 veces voltaje nominal más 1000. Y si el motor es más de 2300 voltios, de 2300 en adelante, entonces yo tengo que aplicar el 75% de esta columna que ustedes ven acá.
cuando ustedes saquen el 75% de esta columna, ustedes se van a ver que van a confirmar que es un número muy parecido a 2 veces voltaje nominal más 1000. ¿Ok? Entonces esos son los niveles que establece el estándar para realizar esta prueba. Ahora, ¿cuál es la variable que nosotros vamos a utilizar para saber si el equipo pasa o no pasa la prueba? Nosotros lo vamos a saber a través del error de área. Bien. Y el error de área no es otra cosa que comparar el área bajo la curva que existe entre las formas de onda de las diferentes fases. ¿Ok? Y a través de esa relación, nosotros sabemos, o en el papel, siendo que las bobinas son iguales, la forma de onda debería ser la misma. ¿Ok? Por lo tanto, la diferencia de área entre todas debería ser 0. Pero sabemos que en la práctica siempre hay cierta variación, cierta desviación. Entonces, esa desviación viene en función de este valor de área, ¿ok? Es decir, si el error de área lo tengo entre 0 y 5%, estoy en la zona de alto aislamiento. Si estoy entre el 5 y el 10%, estoy en la zona de bajo aislamiento. Y por arriba del 10% ya estoy en la zona de arco, ¿ok? Entonces, es una manera matemática y muchísimo más sensible de determinar una falla del sistema de aislamiento entre espiras que el tratar de ver si la forma de onda se está distorsionando o no se distorsiona por efecto de ese arco. ¿Okay? Entonces, esta es una herramienta matemática que nos permite identificar cuál es la condición de nuestro sistema de aislamiento entre espiras. Esa herramienta matemática fue patentada por Baker. Ustedes lo están viendo en pantalla. ¿Okay? A finales de los años 80, en el siglo pasado, Baker patentó el error de área. Al día de hoy, todos los equipos en el mercado dicen que hacen el cálculo del error de área, pero ese fue un invento de Baker, ¿ok? Y el algoritmo que utiliza Baker para hacer la detección del aislamiento débil entre espiras es el más sensible del mercado, ¿ok? Como ustedes pueden ver acá en este trabajo de investigación que fue presentado también en la IEEE, se comprueba que la sensibilidad del error de área es un rango de magnitud mejor que lo que se puede detectar a través de la variación de la frecuencia. Bien, entonces definitivamente es una herramienta muy, muy útil para poder detectar aislamiento débil entre espiras. Bien, por último, muchachos, quiero mostrarles este video para que ustedes vean qué es lo que sucede en la forma de onda de una prueba de Surge cuando se presenta un arco. ¿Okay? Entonces, ustedes pueden ver en pantalla cómo estamos subiendo el voltaje, ¿ok? Se está formando la onda sinusoidal amortiguada. Cuando llega a 5000 voltios, la onda se distorsiona por completo. ¿Ok? Si bajamos el voltaje, al bajar el voltaje, ustedes ven, baja la energía, desaparece el arco y se vuelve a formar la onda sinusoidal. Si yo vuelvo a subir el voltaje, cuando llegue al rango, al límite de 5000 voltios, se va a presentar nuevamente el arco y se va a distorsionar la forma de onda. Ahora, lo que estamos viendo en la pantalla, vamos a observarlo ahora físicamente en el motor, qué es lo que produce que se distorsione la onda de esa manera. Entonces, si nos vamos al motor y subimos la tensión, entonces cuando se presente el arco, vean ustedes cómo se puede observar esas descargas entre espiras. Ahí está. Esas descargas entre espiras que ustedes están viendo ahí es la que produce la distorsión de la forma de onda. En los equipos actuales, ¿sí? Cuando se presenta la primera descarga, automáticamente el equipo se dispara, dice no puedo seguir adelante porque a tal nivel de tensión se presentó una falla. ¿Ok? Bien, entonces, para terminar, muchachos, y resumir nuestra sesión del día de hoy, lo que vamos a hacer con las pruebas estáticas es verificar la integridad del sistema de aislamiento del motor. ¿Ok? En el motor vamos a conseguir dos tipos de sistemas de aislamiento, el aislamiento de bobina-masa y el aislamiento entre espiras. Cuando el motor está en perfectas condiciones, cuando ese motor no tiene ningún problema, el motor puede resistir esos pics que ya vimos nosotros que se presentan en los transitorios, en los arranques, en la parada, en los cambios de carga, en los cambios de velocidad. Pero a medida que el motor está funcionando, pasa el tiempo, hay envejecimiento térmico, está contaminado, el motor está desbalanceado, sobrecargado, tiene humedad, bueno, todo eso va haciendo que el sistema de aislamiento se vaya deteriorando, ¿ok?
y es por eso que nosotros tenemos que llevar monitoreado ese nivel de degradación del sistema de aislamiento para evitar a toda costa llegar al punto de falla. ¿Ok? La finalidad de las pruebas estáticas es entonces determinar con certeza, con seguridad, con confiabilidad en qué etapa de degradación del sistema de aislamiento se encuentra nuestro activo, si está en la zona de alto aislamiento, en la zona de bajo aislamiento, en la zona de arco, y a partir de ahí entonces nosotros poder tomar las decisiones necesarias para evitar la falla catastrófica. ¿Ok? Bien, estimados, esto era lo que tenía para ustedes el día de hoy. Si hay cualquier pregunta y el señor Monterroso lo indica, pues estoy abierto a responder las preguntas que haya a bien realizar. No veo que se hayan formulado algunas preguntas ahí en el chat. Si pudieran hacer algunas preguntas, pueden levantar la manita o hacer el cuestionamiento a través del chat, por favor. Sí. ¿Es esa grande que está ahí? Creo que aquí hay una pregunta. Estoy viendo el chat, señor Monterroso. Hay una pregunta del señor Alvarado Hansel. Dice, en una prueba convencional de aislamiento, mi equipo de medición me arroja no solo el valor de megaohmios, sino también la lectura del voltaje DC. En algunos casos me arroja el valor completo de la tensión que le estoy inyectando, ejemplo 500 voltios DC. Pero en otros casos, al realizar la medición, me da una lectura baja en DC, ejemplo 108 DC. ¿Esa tensión qué me indica? A ver, muchachos, la tensión que nosotros, recuerden que todos los equipos de resistencia de aislamiento del mercado no miden resistencia de aislamiento, ¿ok? Todos los equipos del mercado lo que hacen es calcular la resistencia de aislamiento. ¿Cómo la calculamos? Inyectando una tensión y calculando o detectando, midiendo la corriente de fuga, ¿ok? Entonces, a partir de la corriente de fuga y de la ley de Ohm, yo voy a calcular la resistencia a través de ese voltaje entre la corriente que estoy midiendo. Bien, se supone que el voltaje que estamos inyectando debería ser un voltaje continuo, o sea, un voltaje que no va a variar en el tiempo, ¿ok? Porque si varío el voltaje, va a variar la corriente, ¿ok? Entonces, cuando yo estoy haciendo la medición, el voltaje debe ser un voltaje constante, que viene definido según la tabla que vimos para la prueba de resistencia de aislamiento. ¿Ok? Si es un voltaje, si es un motor de baja tensión, yo debería inyectarle 500 voltios. El equipo no debería variar ese voltaje. Una vez que usted llegue a ese voltaje no debería variar porque él está entregando 500 voltios. ¿Ok? Si el equipo le está variando el voltaje sin usted hacerle nada al equipo, pues la recomendación es que ese equipo se calibre porque algo está pasando. ¿Okay? El voltaje no puede cambiar porque nosotros tenemos una fuente de poder que está entregando un voltaje que es un voltaje constante. ¿Okay? Así que ese voltaje no debería variar. Bien, hay otra pregunta ahí. ¿Cuál es el Eh, recomendable para realizar estas pruebas a los motores? ¿Cuál es el tiempo recomendable? Ok, esa es la pregunta del millón. A ver, vamos a darle una respuesta a esta pregunta desde el punto de vista predictivo. ¿Ok? Recuerden ustedes que toda técnica de mantenimiento predictivo se basa en la construcción de un histórico, en la construcción de una base de datos. Entonces, si no tenemos ese histórico, si no tenemos esa base de datos, para yo poder empezar a tener una tendencia, lo primero que tengo que hacer es construirla. ¿Ok? Entonces, si estoy empezando desde cero, yo debería medir unas 4 o 5 veces cada mes, por ejemplo, o cada 2 meses, para poder construir esa tendencia y a partir de esa tendencia yo tomo decisiones. Pues si veo que todas las variables están en control, puedo alargar el tiempo de medición. Si veo que hay una que se está desviando, mantengo la frecuencia de medición y si es muy crítico el motor y veo que hay algo que está ahí medio raro,
pues puedo hasta hacer la medición más estrecha para llevarlo monitoreado más de cerca, ¿ok? Pero hay el asunto con las pruebas estáticas, el obstáculo, y obstáculo lo pongo entre comillas, es que para hacer estas pruebas necesariamente el motor tiene que estar desconectado, ¿ok? Y eso necesariamente implica que la operación esté detenida, ¿ok? Entonces nosotros no tenemos, para hacer las pruebas estáticas, no tenemos siempre a disposición el activo para poder hacer la medición, porque el activo todo el tiempo está trabajando. Entonces, muchas veces nos tenemos simplemente que apegar al programa de paradas, de mantenimiento que tiene planta y tratar de medir la mayor cantidad de motores posible cuando esté parada la planta, porque ese es el tiempo que tenemos a disposición de los motores, ¿ok? Hay segmentos de la industria como alimentos y bebidas, como farmacéuticas, como textil, que esos segmentos paran una vez a la semana, una vez cada 15 días, y yo tengo el acceso de los motores frecuentemente. Pero hay otros segmentos como lo que es petróleo, minería, cementeras, papeleras, donde se para 2 veces al año, a veces una sola vez al año, y entonces pues no tengo mucho más que adaptarme al programa de paradas de planta. ¿Okay? Pero mientras tenga la posibilidad de construir el histórico al principio, esa es la recomendación y a partir de ahí tomen ustedes la decisión de si mantienen la frecuencia, si la alargan o la hacen más pequeña. ¿Ok? Excelente, ingeniero Zambrano. Hay otra pregunta. ¿Ese tipo de pruebas es aplicable para transformadores también? ¿Y los parámetros mostrados de aceptación o rechazo serían los mismos? No. Transformadores es otra cosa. ¿Okay? Transformadores es otro mundo. Hay normas para las máquinas eléctricas estáticas. El equipo puede ser usado para hacer pruebas en transformadores, pero los criterios son completamente distintos, todo es distinto, ¿ok? Así que la recomendación es primero ver la norma que rige las pruebas en transformadores y después de eso sí verificar si el equipo puede entregar lo que ustedes quieren en cuanto al transformador. Esto que vimos aquí es netamente para máquinas eléctricas rotativas. Bueno, hay una pregunta que pareciera que otro participante la contestó, pero dice así: si la prueba lanza resultados deficientes, ¿qué procede realizar a los motores? Bien, a ver, mira, si estamos hablando de la prueba 2, 3 y 4, donde esas pruebas estoy verificando el aislamiento de bobina masa, si hay una desviación en alguna de esas pruebas, esa desviación puede ser mejorada a través de un tratamiento térmico, de un rebarnizado, llevar llevar el motor al horno, secarlo, tratarlo con dieléctrico, o sea, estamos hablando del aislamiento de bobina masa, puede mejorar con un mantenimiento de ese tipo, ¿ok? Ahora, si estamos hablando de desviaciones en el aislamiento entre espiras, muchas veces ese punto débil de aislamiento entre espiras está dentro de la bobina, ¿okay? Y por más que usted le haga a ese motor un tratamiento térmico, lo lleve al horno, lo lave, lo limpie, lo seque, por más que usted le haga lo que le haga, usted no va a poder reparar esa falla porque está a lo interno de la bobina. Ahí no hay otra cosa que hacer sino rebobinar. ¿Okay? Entonces, depende de la desviación que usted detecte, eso se puede o no se puede reparar a través de un rebarnizado y un tratamiento térmico. ¿Ok? Una pregunta más: ¿a quién contactar para ver si se pueden solicitar los equipos? En el caso de Guatemala, tenemos nuestro distribuidor autorizado, nuestro representante que es Seika. ¿Okay? En caso de que esté en cualquier otra parte geográficamente, usted ve en pantalla mi correo, me puede escribir a mi correo y me indica dónde está geográficamente y con mucho gusto nosotros lo ponemos en contacto con nuestro representante local. Perfecto, ya no hay otra pregunta. Si alguien quiere formular alguna pregunta, puede aperturar su micrófono o subir la manita.
Aquí está dentro del chat información de los representantes en Guatemala para MES. Ingeniero Zambrano, su presentación, su plática, su charla, muy excelente. Espero que todos los técnicos y expertos que se hayan contactado el día de hoy les haya sido de mucha utilidad, muy explícita su plática, muchos conocimientos, y de mi parte y de parte de Integrave estamos muy agradecidos por su conferencia. Esperamos más adelante tenerlo en otra oportunidad, pues tenerlo en una conferencia o alguna presentación. Le voy a trasladar un diploma que tenemos acá. ¿Lo observa ahí en pantalla? Sí, señor, lo puedo ver. Bien, ahí se lo vamos a hacer llegar ahí a su correo. Perfecto. Muchísimas gracias, Muy ingeniero Monterroso. agradecidos. Muy agradecido a usted por la oportunidad. Y bueno, creo que nos vemos mañana, porque mañana tenemos la parte dinámica. Sí, correcto. Excelente. Así es. Lo esperamos el día de mañana. Claro que sí. Muchísimas Bien. gracias, pues. Muy Gracias a amable, todos por su feliz tiempo. tarde. Igual, hasta luego. Gracias a Buenas todos. tardes. Tenemos un espacio de tiempo ahí para que puedan inscribirse en la boleta que les llegó a través del chat. No encuentro cómo abrir el...